Hola, soy Norma Jean, bienvenidos a este humilde canal y hoy vamos a hablar de los años 70, como dicen en esta revista, cine, sexo y mucho rock and roll, ¿no? Pues vamos a tratar una película que fue todo un clásico, fue todo un éxito, tuvo seis nominaciones al Oscar, ganó el Oscar a Mejor Guión, que es Tarde de Perro, de Sidney Lumet. De Sidney Lumet ya he hablado en este canal con la película Veredicto Final. Fue un director artesanal, como se digo, ¿no? Porque eh, no solía ser el autor de los guiones, trabajaba con guiones ajenos, pero le ponía un toque muy personal y muy valiente a sus películas. Luego era un director que ahorraba muchos recursos, era de rodar solo un plano, dos planos, eh, presentaba las películas ya prácticamente montadas y todo antes de que los estudios, antes de cumplieran el plazo, ¿no? De que se tenía que entregar las películas. Era un director, y fue un director que tuvo mucho éxito y tiene una de las filmografías que aconsejo que revise porque prácticamente todas sus películas son buenas. Aquí he traído unas cuantas. Como empezó con 12 hombres sin piedad. No se puede empezar mejor una carrera cinematográfica con una película como esta, ¿no? Y ya en esa película tocaba los temas de los conflictos, los problemas raciales, ¿no? Era un director que siempre muy comprometido, ¿no? Pero es que luego hizo Ecus, que es una película que trata el tema de la salud mental, Asesinato en el Orient Express, luego tengo algunas por aquí, a la mañana siguiente, bueno, Sérpico es una película que también tengo que hablar un día de ella, fíjese Al Pacino. Fue una película que cambió hasta, que denuncia la corrupción policial, pero cambió la manera de vestir de los policías secretas, ¿no? Neil Wall, una película que denunciaba lo que es los medios de comunicación, el sensacionalismo, ¿no? Veredicto Final, que ya lo he comentado, ¿no? Eh, El Príncipe de la Ciudad, otra película, otra obra maestra incontestable que también analiza el tema de la corrupción, el prestamista, ¿no? Luego hay otra película por ahí, Sean Connery, la Duda, creo, es una obra maestra también. Luego otra película muy comprometida, que se habla poco de ella, la recomiendo mucho, Daniel, ¿no? Y, y bueno, tiene una carrera impresionante, pero impresionante, ¿no? Tiene también una película que es El teléfono rojo, volamos hacia Moscú de Kubrick, pero en plan serio, en plan que da miedo, ahí no hay comedia, ¿no? Con Henry Fonda, ¿no? También, se llama Punto Límite y la recomiendo, ¿no? A mi modo de ver muchísimo mejor que El teléfono rojo, pero son distintas, aunque es la misma historia, ¿no? Pero son películas completamente diferentes en el tono, ¿no? Y bueno, ¿de qué trata Tarde de Perros? Pues Tarde de Perros está basada en hechos reales. Eh, a finales de 1972 se cometió un atraco en Brooklyn, en Nueva York, eh, por dos personas apenas sin experiencia, dos personas marginadas, eh, que no habían robado nunca un banco. Y lo más llamativo es que el atracador luego confesó que quería ese dinero para pagarle la resignación de sexo de su novia, ¿no? Para que pudiera cambiar de sexo, ¿no? Claro, esto en aquella época era todo por privado y valía mucho dinero y, y esto llamó muchísimo la atención, fue portada, bueno, hicieron un reportaje en la revista Life y era un atracador que luego en la cárcel le llamaron el perro, el perro por la película Tarde de Perros, ¿no?
que se parecía físicamente mucho al Pacino, eh, que en los años 70, como he comentado alguna vez, era una época de muchas revoluciones, de todos sentidos, revoluciones raciales, estaba la época de las banderas negras, revoluciones por los derechos homosexuales y transexuales, eh, por la situación precaria de los trabajadores. Bueno, en una época más o menos como aquí en España, cuando la transición, ¿no? Que también fue los 70, ¿no? Pero aquí ya estamos hablando al principio, fue una época muy convulsa en ese aspecto, ¿no? Y bueno, también llamó mucho la atención que la gente estaba a favor de los atracadores, ¿no? Eran las víctimas, ¿no? En una época que a las fuerzas de orden público, eso también lo he vivido yo aquí en España, pues se tenía bastante manía, ¿no? Atracar un banco, que un pobre atracar un banco se convertía como en una especie de Robin Hood, en un héroe, ¿no? Porque un banco, digamos, no le hace daño a nadie, a no ser que te comporte de una forma violenta, y el dinero lo cubre el seguro, o sea, tampoco le está robando a nadie su dinero, y bueno, y el banco, o sea, prácticamente casi todo el mundo le tiene manía a los bancos, ¿no? Pues los atracadores de bancos pues son héroes. Al menos en mi barrio, en los años 80, bueno, o sea, se contaban leyendas y mitos sobre la gente, los atracadores de bancos. Se decía que habían por el barrio y todo este tipo de cosas, bueno, pintadas en las paredes, etcétera, ¿no? Algo muy parecido a la película La Ley de la Calle de Coppola, ¿no? Para explicar al chico de la moto, ¿no? Bueno, se manifestaba mucho en los años 80, en mi época, lo que eran las hazañas, ¿no? Delictivas y todo esto, ¿no? Era una época muy diferente a la de ahora. Entonces, pues, Tarde de Perros, la película, es una producción de 1975. El Lume quiso recrear exactamente, pero igual, el atraco al banco, ¿no? Del perro, ¿no? Y, se valió muy pocos recursos porque la iluminación que se ve en la película es natural. Eh, Prácticamente hay muchas escenas rodadas en cámaras ocultas, sobre todo el principio, ahora lo comentaré. Eh, y incluso dejó improvisar en algún de estos, ya digo, como de un director que rodaba con una o dos tomas. Eh, el papel indicado para el atracador, por supuesto, era Al Pacino, se pensó en Al Pacino, pero Al Pacino dijo que no, en un principio. Estaba súper agotado, El Padrino 2. Recordemos que Al Pacino era un actor del método. Un actor del método es un actor que te metes dentro del personaje, lo vives, lo sientes. Y bueno, estaba agotador, que no. Pero se oyeron rumores de que entonces iban a contratar a Dustin Hoffman. Y bueno, Al Pacino, cuando oyó esto, dijo: a ver, quiero volver a leer el guión. Leyó el guión y lo que más le llamó la atención fue el tema este, ¿no? De que el atraco se hiciera por, por que el atracador quería pagarle la operación de sexo, ¿no? A su pareja, ¿no? Que ahora hablaremos de esto, ¿no? Un poquito, en los años 70, cómo era este tema. Eh, entonces se involucró en el papel. Tenía que hacer un atracador, como verán por aquí, muy nervioso, pálido, incluso con algunos tics, ¿no? Es un registro muy diferente al que fue Al Padrino 2, ¿no? Para ellos cada día se pegaba duchas de agua fría, estaba sin dormir, para estar así nervioso, estar hablando como una metralleta. Y bueno, es un trabajo de interpretación tremendo, ¿no? Su compañero es
John Gafale, mucha gente lo conocerá por los Padrinos, el hermano más vulnerable, ¿no? Eh, que es un actor que murió muy joven, con 42 años, pero en fin, eh, hizo 5 películas y las 5 estuvieron nominadas al Oscar. O sea que poco, yo creo que no conozco ningún caso de ningún actor que todas sus películas en las que ha intervenido estén nominadas al Oscar, ¿no? Por ejemplo, veremos El Cazador, El Padrino 1, El Padrino 2, Tarde de Perros, y me queda una, ¿no? Sí, La Conversación de Francis Ford Coppola. Eh, entonces, la película pues empieza, pues entran 3 atracadores al banco y ya del primer momento ya la cosa va un poquito mal, ¿no? Como vigilante hay un señor ya bastante mayor que está ahí subiendo lo que es la bandera americana, ¿no? Y no tiene nada de pinta de tipo duro, ¿no? Entonces van al banco. Al Pacino se supone que ya había trabajado en un banco y se sabía todos los mecanismos de las alarmas, etcétera. Bueno, lo más gracioso es que ya cuando empieza va con un de estos de regalo donde ahí tienen la recortada, la escopeta, como empieza a sacar, ¿no? La escopeta, ¿no? Sé que no tiene ningún tipo de experiencia, ¿no? Eh, el atracador más jovencito pues se raja y dice que él va, que no quiere participar, y ya Pacino le dice que sí, Sony, Pacino se llama Sony, John Gafale se llama Sal, le dice que sí, que se vaya, y me da las llaves del coche, sobre no ves el metro, el coche va a salir ya, ¿no? Y ya la cosa pues ya empieza mal, ¿no? Pues que le pide al director que abra la caja fuerte, donde está esto, y hay apenas $6.000, pues habían llevado la recaudación de todo el dinero por la mañana, unas horas antes. Y luego va la jefa de cajera, que está maravillosa, esa actriz, ya hablaremos, y que abra ahí todas las cajas donde tienen ahí el dinero, ¿no? Bueno, el dinero que suelen usar los bancos para el cambio, para dar así en efectivo, etcétera. Y se conoce perfectamente los billetes que están marcados, que en el último billete hay que poner una trampa porque ahí suena la alarma, ¿no? Y la gran cagada es que empieza a quemar registros, porque han estado en el banco firmando, rellenando papeles y esto, los registros del dinero y todo, en un cubo de basura, y el humo sale por el extractor. Por el extractor, y ahí ya se arma un poquito, llama la atención, ¿no?, de la policía. Entra un hombre de una compañía de seguros a preguntar al director del banco, el chino amenazándole, no digas nada, tal. Pero es que son dos atracadores que no dan ningún tipo de miedo, ¿no? Se ven muy frágiles, nerviosos, ¿no? Sudando. Y el director dice que no pasa nada y tal, pero llama la atención de la policía, ¿no? Y luego empieza a hacer furadero, que mete a todos los rehenes en una cámara, la cámara acorazada donde estaba la caja fuerte, y luego las chicas quieren ir al baño, tal, y, bueno, y él no tiene esa actitud de atracador duro, ¿no? Que imponga. Y entonces, pues ya está a punto de irse, recibe una llamada de teléfono y enfrente está el inspector Moretti, ¿no? La policía, ¿no? Junto al FBI, ¿no? Y explica que salga tranquilo, la mano en alta, tal. Ya se pone nervioso esto y, y nada, se cierra con los rehenes y
ahí ya lo que iba a ser un atraco de 10 minutos se convierte en un atraco de más de 12 horas, ¿no? Esto empieza a llamar a los medios de comunicación, a todos sitios, y la gente, ¿no? Y Sony, Al Pacino sale, ¿no? Y vamos a ver un momento increíble, ¿no? Que dice, Ática, 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 Ática. Eh, ¿Qué era Ática? Ática fue una prisión de Nueva York donde en 1971 1.500 presos se rebelaron contra las autoridades, contra los funcionarios, eh, hicieron un motín, eh, quejándose de las condiciones inhumanas que vivían en prisión, de los maltratos, el maltrato de los funcionarios, etcétera, ¿no? Bueno, el motín acabó porque Nelson Rockefeller, que era el alcalde de Nueva York, ordenó pues ese motín, pues echar disparos lacrimógenos, disparar contra la gente que está en el patio, había francotiradores. Hay un documental muy interesante sobre la cárcel de Ática del año 2021. Yo tengo original esta película, que es un poquito el proceso judicial, ¿no? De los cabecillas del motín. Se llama Ática, la cárcel de la muerte, pero hay dos o tres películas que están muy interesantes, ¿no? El resultado fue que acabó con 42 vidas, me parece 40 y algo, y más de 90 heridos. Y bueno, la mayoría de los presos eran gente extranjera, afroamericanos, ¿no? Eh, y esto hizo pues que muchos movimientos sociales pues a favor de los derechos humanos pues manifestaran a favor de los presos, ¿no? Fue un juicio tal y años después pues se indemnizaron, ¿no? Algunos presos, eh, pues le dieron la razón, claro. Y bueno, esto fue un asesinato en primer grado por parte de Nelson Rockefeller y Richard Nixon, que lo consultaron, ¿no? Eh, pues claro, cuando Al Pacino sale a la calle empieza a ver a toda la gente, empieza a ver a mucha gente afroamericana, Ática, Ática, pues todo el mundo lo aplaude, lo toman como un héroe, ¿no? Pues algo que ya he explicado, ¿no? En aquella época, en los años 70, eh, atracar a un banco era como robar al sistema, ¿no? Robar al rico, ¿no? Estaba bien visto, aquí en España también, ¿no? La policía estaba mal vista, y bueno, es que vamos a ver la gente, todo, y vamos a ver a la policía, sobre todo al FBI, los psicópatas que son, y a todo el ejército que matan. Un ejército para dos atracadores, ¿no? Sin experiencia, ¿no? Que se nota. Esto me recuerda mucho a una película, bueno, de mi querido Leo de la Iglesia, ¿no? Que se hizo en 1986, La estanquera de Vallecas, ¿no? 11 años después, ¿no? Aquí en España, más o menos pasa lo mismo. Por dos raterillos viene el gobierno, pone helicópteros, pone toda la policía, pone todos... Eh, bueno, los medios de comunicación, todo como si fuesen, yo qué sé, terroristas o algo. Y encima también está lo del síndrome de Estocolmo de los rehenes, que esto ahora hablaré de ello, ¿no? Porque es que los rehenes sienten hasta compasión por Al Pacino y esto, ¿no? Porque ven que no les va a hacer daño, o que bueno, hay un momento que dice soy católico, no quisiera herir a nadie, pero bueno, se nota, y que está nervioso, que no sabe coordinar todo esto, tiene que ir improvisando, ¿no? Entonces ahora el que de la cuestión, ¿no? Al Pacino pues es un hombre que está casado con dos hijos, eh, su familia vive de prestaciones sociales del Estado pero a su vez pues tiene un novio
tiene un novio que se llama, si no me equivoco, eh, bueno, el papel lo hace Chris Sarandon, Leon se llama así, Chris Sarandon es el padre de Susan Sarandon y lo recordarán a lo mejor la gente que le gusta mucho el final de los 80 por una película por el mítica el Noche de Miedo de Tom Holland, el vampiro, ¿no? Y entonces es un hombre que tiene una doble vida, ¿no? Casado con su mujer, dos hijos, unos padres muy protectores, sobre todo la madre, ¿no? Sus orígenes son italianos. Bueno, la mamá, la figura de la mamá en Italia, pues ya sabemos, es muy protectora con los hijos, muy de esto. Y, y es un hombre que ha tenido, es combatiente de la guerra de Vietnam, ¿no? Y se da cuenta cuando viene de la guerra que ha estado trabajando en trabajos muy precarios, mal pagados, lo único que que haberse sido soldado y luchar por su país en la guerra es que se le dé un funeral, pero por lo demás ningún tipo de ayuda ni mérito, ¿no? Aparte que la gente que iba al Vietnam y todo luego fueron muy repudiados. Ya he hablado que los años 70 fue una época muy convulsa por los derechos, había muchas manifestaciones por los derechos civiles, etcétera, ¿no? Y bueno, es considerado un paria, un marginado, ¿no? Social, una persona que vive la exclusión social. Y de su compañero, de John Gafale, no sabemos prácticamente nada, solo que estuvo en la cárcel y dice que él no quiere volver a la cárcel, ¿no? Que prefiere morir. Y se ve un acto muy vulnerable, muy de esto, y ahí la policía, pues ya saben, tienen que hacer un sacrificio, y ya saben a quién sacrificar, ¿no? Porque Al Pacino está quedando como un héroe en la calle. Hay un momento que eh, la televisión se pone en contacto con él y bueno, y Al Pacino pues con esa eh, de esto combativo dice, ¿cuánto le cobra usted? Le dice al presentador, aquí la cajera cobra $115 la hora, ¿no? O sea, los sueldos, ¿no? De cajeros, camareros, etcétera, ¿no? Y, y bueno, es que ya como se va viendo como esa fama. Todo esto pasó en la verdad, hay fotos y todo. Y entonces vamos a ver momentos maravillosos, ¿no? Porque sale con la jefa de cajera, ¿no? Y le da la posibilidad de que se vaya, ¿no? Quede libre. Pero ella dice, no, yo me quedo con mis chicas, yo me quedo con mis chicas, ¿no? La solidaridad, ¿no? Que hay igual que el director del banco y de esto, ¿no? Que no se quieren ir. Antes no comentaba una cosa, la cosa empezaba porque ya el jefe, digamos el guardia de seguridad, eh, sufre del corazón, esto lo tienen que sacar y bueno, un guardia de seguridad que no tiene ni pistola, ¿no? Que lo tienen un poquito ahí, pues... eh, esto me remonta aquí en España en los años 80, ¿no? Atracar un banco era lo más fácil, según testimonios que me han dicho esto, ¿no? Lo más fácil que había, ¿no? No había ni la seguridad ni todos los artilugios, ¿no? que, que hay ahora, ¿no? De hecho, en 1980-81 en este país se atracaba un banco cada 10 minutos, ¿eh? Fue algo muy heavy. Eh, y eh, el problema viene ya cuando la policía, el FBI, habla con la mujer de él, dice que es un hombre muy pacífico, tal, tal, tal. Pero se descubre que también tiene un novio, que es Leo, y que eh, está haciendo esto más que nada también para pagarle la operación de resignación de sexo, ¿no?
para que se convierta en una mujer, ¿no? Y ahí vamos a ver ya los conflictos morales y la hipocresía de la gente, ¿no? Porque cuando traen a Leon, que lo traen del hospital, medio drogado, eh, ya digo que lo hace Chris Sarandon maravillosamente. eh, la gente pues se lo toma un poquito a pitorreo todo esto, ¿no? Fotografía es lo que pasaba con el tema trans y el tema LGTB, sobre todo con el tema trans, ¿no? Que se trataba a la gente como bufones de feria, ¿no? Y grababa, y lo hace muy bien con la voz así femenina. Dice a la policía que bueno, que sí, está saliendo con Al Pacino tal, pero un psiquiatra le dijo que era una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, etcétera, ¿no? Y entonces ya vamos a ver la sociedad, la gente de fuera que trataba al Pacino como un héroe, pues ya no es tan héroe, ¿no? Ya no es tan héroe, se mofan un poco de él, es tremendo, ¿no? Simplemente por ser homosexual, bisexual o no sé, pero solo por esa condición, ¿no? Y hay momentos también maravillosos. John Gasal le dice al Pacino que díganos porque dicen dos homosexuales porque ya no son dos atracadores, ya son dos homosexuales. Los homosexuales han atracado el banco y dice al Pacino diga a los medios que solo un homosexual, que no son dos homosexuales, ¿no? Eh, es más importante, era más importante que se reafirmara tu condición que estés atracado un banco, que vayas ahí a la cárcel, etcétera, ¿no? Era, por desgracia, ya digo, los tiempos no han cambiado mucho. En los años 70, bueno, ahora las trans estamos marginadas, pero es que en los años 70 eh, era, madre mía, por no decir lo que pasaba aquí, porque aquí es que, ya digo, te metían en la cárcel, en campos de concentración, ¿no? Y pues en Estados Unidos no se había tocado este tema. En alguna película clásica, pero más que nada en Europa sí, tampoco mucho. Pero era como una novedad, ¿no? Estamos hablando de una película comercial, ¿eh? Que recaudó más de 50 millones de dólares y se hizo con un presupuesto muy pequeño. Eh, entonces, ella dice, Chris Sarandon, que él es un hombre pues, muy impulsivo, muy violento, tal. La mujer que tiene con los dos niños, que vive de las prestaciones sociales, pues dice que su marido es incapaz, muy pacífico, incapaz de matar a una mosca, de hacer a nadie. Pues luego cambia un poquito de opinión de que empezó a juntarse con ciertas compañías y de esto. Y bueno, conclusión, que vamos a ver a un Al Pacino el lado más humano. Hay un momento también maravilloso que hace un testamento, allí que se lo hace la jefa de las cajeras, ¿no? Que dejándole lo poco que tiene del seguro de vida, etcétera, pues a su familia, a su eh, novia, ¿no? A Chris Sarandon y a sus hijos. Bueno, el funeral, ahí explica que eso es lo único que el ejército de Estados Unidos le puede conceder, ¿no? Tener un funeral. Y, y esto, hay un testamento. Luego también momentos que muchos se los atracan cuando piden comida, les traen pizzas, tal. Y, y bueno, la película se va sucediendo, ya digo, como si fuese una obra teatral, ¿no? Los únicos escenarios son el banco y el exterior, ¿no? Y entonces, claro, ya empieza ya el FBI, ya Moretti, que es sargento de policía, deja un poco de lado y ya le está pidiendo a ver al Pacino que va a haber una víctima, ¿no? Que es aparte de su amigo, tal. Y bueno, yo nunca voy a refrenar a mi amigo, tal. Y, y bueno, para salir de esta, pues piden
que un autobús les conduzca al aeropuerto, un avión, y salir fuera del país, ¿no? Con los rehenes eso también pasó. Esto al principio sí, lo confieren todo. Y bueno, al final, como se puede imaginar, es trágico, ¿no? En el aeropuerto pues le meten en una trampa y tienen que sacrificar a alguien. Entonces ya, reflexiones, ¿no? Tarde de Perro fue una película que digo, que la gente se volvió loca con esta película. Fue una película que, como ya he dicho en Sérpico, cambió la policía secreta, la manera de vestir, de esto. El cine, ya digo, que siempre ha influido mucho, ¿no? La vida, ¿no? Aquí aprendieron, la policía la observaron, la policía de verdad, eh, para saber cómo negociar con atracadores que tienen rehenes y todo, ¿no? Y es una película que vamos a ver lo de la hipocresía en los medios de comunicación. eh, ya digo, todo un ejército para dos atracadores sin experiencia. También de la sociedad, ¿no? Como un héroe, ¿no? Era la época de los años 70 de las panteras negras, había muchas reivindicaciones contra la guerra, la época de los derechos humanos, civiles. Es una película que vamos a ver un Brooklyn, esto no lo he comentado, al principio, hecho con cámaras ocultas, ya se ve la gente de vagabundos, gente obrera trabajando en unas condiciones muy precarias, eh, basura, tal, ¿no? Nueva York pobre, ¿no? y, y también vamos a ver, y atención spoiler, cómo los atracadores le cogen cariño, perdón, los rehenes le cogen cariño a los atracadores, ¿no? Lo del síndrome de Estocolmo, ¿no? Pero luego cuando captura al Pacino, a Sony pues como ya les importa un carajo, ¿no? Les importa un carajo Sony y Sal, ¿no? Eh, entonces la hipocresía también un poco de la gente, ¿no? El plano final es maravilloso ahí en el coche, es maravilloso, ¿no? Eh, entonces es una película que ya digo que no se había hecho nada igual, influyó mucho en el género de atracos. Estuvo tuvo seis nominaciones al Oscar. Al Pacino estuvo nominado, se le tendría que haber dado. Ganó el mejor guión Frank Pearson, pues el guión es maravilloso. Ya digo, hay secuencias que se nota que está Al Pacino improvisando. De esto, sobre todo fíjense en la mímica, ¿no? Los tics, todo. Bueno, es que el actor estudio ya, como he comentado alguna vez, empezó en los años 50, 60 con actores de la categoría de Marlon Brando, Paul Newman, James Dean, ¿no? Pero en los años 70 cuando vino la nueva generación de actores, Al Pacino, Dustin Hoffman, Robert De Niro, esto fue mucho... los vimos actuar de otra manera, ¿no? De un modo súper realista, ¿no? Robert De Niro, es que ya digo, vivía los personajes, ¿no? Vivía los personajes e intentaba para interpretarlo lo mejor posible. Y, y yo digo, Al Pacino desde esa época yo creo que no ha hecho... Es una pena. Bueno, hizo Scarface, que está bastante bien, El precio del poder, con Brian De Palma. No es que las películas sean malas, ni muchísimo menos lo que ha hecho Al Pacino después, pero que un personaje a esa altura, a esa altura, no lo he visto. Bueno, El Padrino 3 también, claro, en 1990. Y ya digo, el Oscar, el, el Oscar la ganó alguien, voló sobre el nido
de Alguien voló sobre el nido del cuco, de Milos Forman, fue la ganadora. Aquí lo ven de ese año, ¿no? Y, y ya digo, John Gafal es una pena porque murió, ya digo, con 42 años. Y la película fue un exitazo. Ya digo, recaudó más de 50 millones, fue toda una sensación. En España funcionó también muy bien. Pasa que en España se estrenó unos años después, en 1977, sí. Y, y me acuerdo yo, la vi de pequeño y eso que estaba de reestreno, ¿no? Al principio de los 80 en un cine de barrio, de sección doble. No me acuerdo cuál era la otra película. Y, y, y la gente haciendo ovaciones, aplaudiendo, ¿no? Esto es lo que quiero que vean, aplaudiendo a los actos de los atracadores, porque la gente... Esto pasó aquí en España con el cine kinky también, ¿no? Los atracadores causan empatía, igual que aquí con el cine kinky, los personajes, el torete, el vaquilla, el jaro, pues salían en medios de comunicación que tenían empatía por el público, ¿no? Porque los consideraban rebeldes que luchaban contra el sistema, ¿no? Eh, yo creo que ya no va a volver a pasar, ¿no? Pero en mi barrio, bueno, a estos chavales se les madre mía, que por desgracia, bueno, no, eh, no ayudó mucho a nadie, ¿no? Pero bueno. Y, y ya digo, es una película que a partir de ahí el cine de atracos no volvió a ser lo mismo, ¿no? A bancos, ¿no? Es una película que denuncia mucho, ya digo, la precariedad. Ahora la marginación social, ¿no? Se justifica, no justifica, pero se entiende que una persona cuando ya está desesperada, ¿no? Sin recursos, sin dinero, no le queda otra alternativa que hacer esto, ¿no? Eh, Al final la historia, pues la verdadera historia detrás de la pantalla, pues al atracador, al perro, ¿no? Como le llamaban, porque le llamaban al atracador el perro después del éxito de la película. Lo condenaron 20 años de cárcel. 20 años de cárcel, ¿eh? Cuidado, ¿eh? 20 años de cárcel cuando no ha matado a nadie, no ha disparado a nadie. Encima los rehenes estaban a su favor, ¿no? Y madre mía, 20 años de cárcel, como si hubiese cometido un crimen. Y Leon pudo, se le hicieron la resignación de cambio de sexo, eh, y su mujer y sus hijos pues siguen viviendo de prestaciones sociales, al menos hace bastantes años en la información que tenía. Luego cuando salió el atracado verdadero a la cárcel hicieron entrevistas, tal, pero murió también poco tiempo después, ¿no? 20 años de condena y sales a la calle y, y poco puedes disfrutar de la vida. Y, y bueno, pues yo digo, no se la pierdan si no la han visto. Si la han visto, pues a ver, pues es una de las películas de Sidney Lumet que quizás mejor ha aguantado el paso del tiempo. Y digo, tiene una filmografía muy interesante como Ecus, que trata el tema de la salud mental y la última, es que la última no se puede acabar mejor una carrera con una película como Antes que el diablo sepa que has muerto, ¿no? Con Philip Seymour Hoffman en uno de sus últimos papeles. No se puede empezar mejor una carrera con dos hombres sin piedad y acabarla con una película como esta, ¿no? Y bueno, ya digo, es un clásico indiscutible de esa época tan maravillosa que fue los años 70, una época
irrepetible, única, valiente, como pocas. Y, y nada, pues disfrútenla. Pues ya me despido. Esta vez no voy a hacer muchas reflexiones finales. Bueno, a lo mejor entre semana anuncio algo, para bien o para mal, pero a lo mejor anuncio algo. No puedo decir nada, ni esto, aunque hay gente que lo sabe, ¿no? El martes puede cambiar mi vida para siempre, ¿no? Y, y nada, en la próxima película les voy a adelantar ya, y ya me comprometo, que va a ser del maestro Don Luis Buñuel. Ya veremos qué película eh, será, ¿no? Aquí tengo más o menos todas las películas que tengo originales de Buñuel, y sacaremos una que pueda aportar algo, ¿no? Pues me despido. Un besito. Cuídense mucho.